Muy buenas noches con quienes siguen conectados con Hoja de Ruta y quienes se van sumando a esta audiencia cada vez más creciente y que nos motiva mucho. Esta noche en nuestro programa Ruta Ciudadana queremos ofrecerles, digamos, una propuesta a un tema de salud. Y nos hemos tomado este segmento para hacer esta propuesta porque estamos viendo lo que está pasando en el tema de los hospitales, en el tema de la salud pública. Y si bien es cierto, esta propuesta que ofrecemos viene desde la empresa privada, creemos que es bastante válido en cuanto la prevención en salud siempre será mucho más económica que cuando tenemos ya una patología o una enfermedad, digamos así, una enfermedad ya avanzada, ¿no? Eso siempre se complica, genera más gastos, además de más preocupaciones en el entorno, la familia. Y bueno, van pasando los años y ustedes saben que incluso hay seguros privados que no cubren, digamos, todas las enfermedades o todas las dolencias que con los años, digamos, se nos van sumando. Entonces, qué mejor que tener, digamos, una propuesta que la pueden pensar, la pueden buscar y si les conviene, pues está ahí para ustedes en el momento que lo decidan. Aquí estamos acompañados esta noche con la licenciada Carmita Sosa, quien nos va a hablar de este sistema que es una especie de seguro de salud. Ella nos va a ir contando la importancia, las ventajas y el porqué de esta idea, de esta propuesta, digamos, para la ciudadanía. Muy buenas noches, Carmita. Muy buenas noches, Pauli. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad que estoy sumamente contenta de estar aquí y poderles hablar de esta propuesta que tenemos en AMCOR, que básicamente es un centro médico amigo del corazón. Entonces sabemos y hemos estado planificando poder dar una facilidad precisamente para que las personas que necesitan hacerse un chequeito ya del corazón, pues puedan acceder a estas formas que obviamente la idea es que se ahorre. Si una consulta médica, ustedes saben cuánto cuesta por fuera una consulta de especialidad, ¿no? Estamos hablando de una cardiología y con una serie de exámenes que eso implica. Entonces, siempre será más caro y reuniendo todo podríamos obtener un valor más o menos de $1,020 que incluiría consultas durante el año, estudios de electrocardiogramas, un mapa, un holter o exámenes de laboratorio y la consulta médica en sí, un ecocardiograma. Todo eso implica realmente que haya gastos muy fuertes. Entonces, nuestro querido doctor Iván Zuleta, pues, ha propuesto esta nueva forma para aprovechar de mejor manera, pues, la atención de salud completa. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 planes. Uno que es el que me gusta muchísimo porque incluye 6 consultas de especialidad en el año. Tiene 2 estudios de electrocardiograma, 4 procedimientos como ecocardiograma, ergometría, prueba de esfuerzo, holter, electrocardiograma, mapa. Esto con un ahorro muy importante, porque estaríamos hablando de un total de $640 en el año.
y eso sería realmente un ahorro del 40%. Carmita, ¿y por qué sería importante, digámosle a la audiencia, por qué es importante, qué implica cuando, por decir algo, hay un problema cardíaco, ¿no? Y no hay el control y tienes que esperar una cita, de pronto si eres afiliado al seguro y nosotros sabemos que las citas son, eh, bueno, se demora mucho tiempo y todo. ¿Qué implica para un paciente, digamos, que tenga que hospitalizarse? El gasto de estos cuidados, si hablamos de que, a ver, vamos a hablar desde el hospital público, para no, porque obviamente si hablamos de otros hospitales ya sabemos y nuestra audiencia sabe que los costos son muy altos, pero si hablamos de un hospital público, necesitas una persona que esté permanentemente ahí, necesitas medicamentos y corres el riesgo de que no hayan, la movilización, los días de trabajo en el caso de que esté trabajando. Nosotros sabemos que en el Ecuador hay mucha gente pasada, que ya está jubilado, pasado los 65 años, que sigue trabajando, porque a veces con las jubilaciones no es suficiente. Entonces, en ese sentido, tú desde tu ser enfermera, ¿por qué aconsejas prevenir antes que gastar, digamos? Bueno, obviamente siempre estamos muy claros de que prevenir es mejor que lamentar, ¿no es cierto? Entonces, hay no solamente por la edad, estaríamos hablando de que cada persona tendría que hacerse un chequeo anual y si se trata del corazón con mucho más razón, ya te digo, no, esto no implica de que sea una persona mayor, puede ser cualquier persona en casa. Ahora tenemos la afectación de la alimentación, de la mala alimentación que provoca en el corazón taponamiento de arterias que conducen a infartos cardíacos y el sedentarismo. O también, sí, justamente todo ese cambio de vida que hemos tenido estos últimos años hace que la mayoría de gente no ejercite, no se alimente bien y sea comidas rápidas de preferencia, las que solo ayudan a dañar nuestra salud. Entonces, considero que es súper, súper importante que nosotros podamos prevenir y de hecho hacerse este tipo de exámenes o este chequeo implica eso precisamente, el prevenir. Este plan que te digo que tiene un costo de 640, está incluido 6 atenciones de especialidad, pero lo interesante de esto es que son transferibles. Tú puedes ceder a otra persona, a alguien de la familia que lo requiera. Entonces, a mí me pareció fantástico precisamente porque incluye igual los exámenes que pueden ser de laboratorio, igual hasta que se complete todo el plan, ¿no? El costo podría seguirte haciendo exámenes de laboratorio, un electrocardiograma y todas estas cosas que realmente aquí le tengo a nuestro querido doctor Iván Zuleta, pues que él podría explicarnos mejor, de la mejor manera, que incluye cada tipo de examen. Así que también podemos invitarlo, ¿te parece? Yeah. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de arreglos técnicos. No, quédate nomás ahí, le cambiamos para que se sume acá el doctor y podamos ir conversando un poco de este tema. Buenas noches al doctor Zuleta, que se suma un poquito más tarde, justamente por tema de atención a los pacientes. Estábamos conversando con la licenciada Carmita Sosa acerca de estos planes que está ofreciendo el servicio, el Centro Médico AMCOR, y que si bien es cierto, habíamos dicho que se trata de una propuesta privada, nosotros hemos querido que ustedes presenten estos planes y todo, porque también nosotros lo hemos revisado acá, tenemos algo de conocimiento de lo que cuesta fuera los exámenes, de lo que implica la atención, y porque desde aquí en este programa, sobre todo, que tratamos de hacer un poco de
de educación ciudadana, no de nosotros, sino más bien un tema de irnos alimentando con la gente. Encontramos que es súper importante el tema de la prevención en salud, que siempre será más barato hacer prevención en salud a todo nivel que el momento en que uno ya está sobre todo con una enfermedad prevenible, ¿no? O sea, los costos son altísimos, incluso, como yo decía antes, si se recurre al espacio público, ¿no? En estos momentos la salud pública es de conocimiento de todos cómo está fallando, y si bien es cierto que a mucha gente no le queda más que tener paciencia y a veces encomendarse a algún santo, entonces, pues bueno, pero quienes podrían estar en hacer el esfuerzo, digamos, de tener una atención en prevención, una atención más personalizada en un tema de salud, pues podrían contar con estos planes. Doctor Zuleta, ¿por qué hay que prevenir? ¿Por qué hay que prevenir? ¿Por qué es bueno hacerse en el caso de enfermedades cardíacas? Porque es importante cuando uno ya tiene, por ejemplo, la presión alta, o cuando uno sabe que los triglicéridos están por el cielo, el colesterol está por el cielo. Porque es importante cuidar el corazón y tener una visita periódica para mantener el estado de salud. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Es decir, que es una entidad patológica de graves consecuencias para la población. En el país, las 4 primeras causas de muerte están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares: la hipertensión, el infarto, eventos cerebrovasculares y también la diabetes, que está implícitamente relacionada con todas estas otras entidades. Son las primeras causas de muerte en el mundo y el Ecuador no se escapa de esto. Por esta razón, la prevención constituye un mecanismo para tratar de atenuar las consecuencias de estas enfermedades que ya son muy prevalentes en el país, y la incidencia también va aumentando. La prevención entonces implica muchas cosas en estas patologías. Es quizás la medida más eficaz para tratar de alguna manera atenuar esta altísima mortalidad. AMCOR entonces ha diseñado este plan para que a través de una medicina preventiva podamos nosotros enfrentar de una mejor manera esta patología que está afectando de manera importante a toda la población. La presión no se cura, la presión alta no se cura. Es decir, quien es diagnosticado de presión alta es un paciente que va a requerir atención de por vida. Los pacientes que han tenido un infarto, de igual manera, van a tener la necesidad de una atención farmacológica, generalmente las dos, la hipertensión y el infarto, de alto costo en fármacos. La diabetes, que es una enfermedad sobre todo inflamatoria, que va destruyendo todo el endotelio vascular, tiene alta incidencia en las dos. Los diabéticos son uno de los pacientes que más se infarta, y los diabéticos generalmente se vuelven hipertensos, además del daño renal y el daño retiniano y cerebral. Entonces, el efecto que puedan tener las medidas de prevención para atenuar los pacientes que puedan tener estas entidades va a ser de suma importancia para mejorar estos pronósticos que encontramos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas estas patologías tienen también rasgos genéticos, es decir, una familia de hipertensos, probablemente las nuevas generaciones sean hipertensos. Los pacientes que han tenido infartos, probablemente sus descendientes también tendrán infartos. Entonces, todas las familias deberán autoevaluarse y saber si hay infartos, si hay hipertensos, si hay diabéticos en sus familias, si ha habido accidentes cerebrovasculares. Ellos tienen altas probabilidades de tener estas mismas patologías con consecuencias muy similares. Entonces, un hipertenso tiene que estar bien controlado la presión toda la vida.
un diabético igual, un infartado igual y alguien que ha tenido un accidente cerebrovascular, que son patologías muy deleterias, tienen que tener un cuidado. Entonces, si en nuestra familia hay hipertensos, hay diabéticos, hay infartados, tenemos que hacer un análisis de cómo es la generación anterior de nuestros familiares y tomar medidas ya de precaución. Entonces, es una tarea muy compleja. Por eso es que AMCOR ha diseñado una propuesta que es más solidaria. Una consulta de un especialista es muy costosa. Por eso hemos hecho un plan que incluya 6 consultas, que podrían ser una vez cada 2 meses, con exámenes que nos dan alta confiabilidad en determinar con anticipación los eventos que podrían desarrollar estos pacientes. Una pregunta, doctor, perdón que le interrumpa antes de que avance, digamos, en detallar lo que ofrece el plan, porque sí quisiera que quede claro para la audiencia, ¿cuál es el costo, digamos, de alguien que no hace prevención y como usted bien decía, está con hipertensión, está con una serie de trastornos, no va al médico y de pronto hace un evento cardiovascular que requiere hospitalización? ¿Cuál es el costo más o menos, hablando, digamos, el costo de hospitalización? No sabemos que los costos de los hospitales privados se elevan, pero el costo de hospitalización, digamos, promedio de una persona que por no hacer prevención, digamos, por no cuidarse, llega a tener un problema grave, una enfermedad cardiológica grave. Los pacientes hipertensos se infartan. Los pacientes diabéticos se infartan. Entonces, un paciente que llega en este contexto a una sala de emergencia, probablemente sus primeros días van a necesitar un área de cuidados especiales. Uh-huh. El costo aproximado de un día de hospitalización en una unidad acorde para el manejo de estas patologías, una unidad de terapia intensiva, puede estar oscilando entre $1,500 diarios o más. Es decir, que si esta persona no va y no puede ir a un hospital público y le toca asistir por la emergencia a una clínica privada, no estamos hablando de grandes hospitales privados, sino de una clínica que esté cerca, podría estar en ese momento requerir realmente tener a la disposición unos $1,500 más o menos, ¿no? Por cada día del evento. Okay. Además, hay que considerar que la mayoría de los hospitales no están preparados para atender a estos pacientes. Por eso la mortalidad es muy elevada. Entonces requieren, si es un infarto, a lo mejor un cateterismo, un eco, especialistas del área altamente capacitados. Entonces son centros que probablemente encuentren solo en algunas ciudades del país y en la capital muy pocos lugares públicos que puedan servir o atender. Este costo también le cuesta al Estado. O sea, al Estado también le cuesta aproximadamente ese mismo monto mantener a estos pacientes. Entonces, al Estado le va a ser mucho mejor hacer alta calidad de prevención que terminar atendiendo a estos pacientes. Entonces, tenemos medicamentos que podrían ser no tan efectivos. Entonces, tenemos que mejorar la calidad de los fármacos. Tenemos que mejorar los tiempos de atención de estos pacientes. Si un paciente entra a terapia intensiva, logra salir con un costo muy alto en una unidad de salud pública y la nueva cita a lo mejor le dan en 3 meses. Entonces, todo lo que se ganó se puede perder en ese tiempo. Entonces, necesitan atenciones mucho más frecuentes y si no hacemos esto, vamos a tener otra vez otro evento, probablemente otra vez terapia intensiva, probablemente con alta mortalidad y terminamos perdiendo a un familiar. Entonces, los costos de esto son muy altos. Quizás la mejor medida para disminuir estos costos es hacer medicina de alta calidad, fármacos de alta calidad que nos aseguren eficacia y atención de prevención de alta calidad. Entonces, si no hacemos eso, vamos a estar también con estas patologías como las primeras causas de muerte en el país. Las 4 primeras son justamente estas. La prevención va a ser fundamental para todos, para el Estado, para las familias, para el paciente. Los seguros privados tratan de no tener este tipo de pacientes porque implican alto costo. Van a buscar todos los mecanismos para
tratar de no tener este tipo de pacientes porque probablemente van a representar más egresos que ingresos a las instituciones o centros o seguros que vean estos pacientes. Entonces, este es un trabajo en equipo complejo. Por eso es que hemos planteado propuestas de cómo tener una atención de alta calidad con especialistas altamente capacitados a costos que sean más solidarios. Una consulta de especialidad, de alta especialidad, puede estar entre 70 y 90 dólares, aparte de los exámenes que se requieran para vigilar. Un paciente diabético tiene un costo muy alto, y si además es hipertenso, si además ha tenido un infarto, probablemente la cantidad de fármacos que vayan a tener que utilizar sean más de 5 fármacos. Entonces, este es un alto costo para el país, para las familias, para el paciente, y además se siguen pagando con vidas. Por esto es que la propuesta es cómo llevar a una eficaz medicina preventiva donde todos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes en sus casas, analicen cuál es la historia de su familia, qué han tenido los abuelos, los tíos, los primos, los papás. Y una vez que veamos ese mapa genético que tengan en lo que se refiere a enfermedades, sabemos dónde está nuestro riesgo. Nosotros nos podemos implementar junto con los pacientes, las familias, lograr establecer con mayor seguridad el riesgo que tiene cada uno para poder plantear una propuesta preventiva y, si ya no es el caso, una propuesta curativa de alta eficacia para tener un mejor control de todas estas patologías. ¿Y qué especialidades incluye, digamos, la propuesta que hace AMCOR para ver? O sea, llega un paciente, digamos que yo llego, tengo la presión alta, no he tenido eventos, digamos, graves de hospitalización, pero vengo de una familia de hipertensos, entonces hago la consulta, me determinan la presión alta. ¿Qué más implicaría, digamos, este seguro? En las mujeres, la hipertensión termina llevando más a accidentes cerebrovasculares y en los hombres más a infartos. Entonces, tendríamos que saber primero qué está tomando el paciente para su control, si ese control con la medicación que está tomando es eficaz, porque no solo es yo soy hipertenso y tomo un medicamento. El asunto es que los pacientes tienen que saber si ese medicamento les está controlando adecuadamente. Si no les está controlando adecuadamente, tenemos que exigirle al médico un tratamiento más eficaz. Entonces, esto quiere decir para el público que tenemos que vigilar nuestros resultados en el control de la presión. Si esto no es eficaz, tenemos que trabajar con los médicos para que sea eficaz. Entonces, hay pacientes que requieren un control más eficaz de su tratamiento. Tenemos que estratificar también qué les ha pasado, porque la hipertensión ocasiona muchas patologías adicionales. Pueden hacer arritmias, fibrilación auricular, terminar en insuficiencia cardíaca, y lo que comienza con el desarrollo de todos estos problemas finales es una hipertensión mal controlada. Entonces, un paciente hipertenso tenemos primero que saber si está bien controlado. Segundo, saber cómo está su función renal, de cómo está trabajando ese riñón, si hay problemas ahí. ¿Qué otros factores de riesgo, además de la hipertensión, los tiene? Que generalmente encontramos otro. Hay varios factores que siempre ya están presentes. Edad. Un hombre más de 45 años, una mujer posmenopáusica, ya son factores de riesgo. Si a eso se suma hipertensión, ya es otro. Si es obeso, ya es otro. Si además en la familia ha habido eventos deleterios relacionados a esto, ya es otro factor de riesgo. Una mala dieta, si fuma. Entonces los factores comienzan a sumar y al final tenemos probablemente un alto riesgo de un evento cerebro o cardiovascular que puede ser devastador. No digamos aún si hay diabetes. Este país nos estamos enfrentando a una pandemia de diabetes. Manabí es una de las provincias donde más diabéticos existe. No sabemos qué está pasando ahí.
O sea, que eso del coronavirus no debería asustarnos tanto como por ejemplo la diabetes, que es algo como más preocupante, además, ¿no? Más discapacitante, incluso por todo lo que implica la diabetes, ¿no? Claro, yo creo que sí, siguen siendo estas nuevas enfermedades infecciosas una preocupación. El H1N1, ¿cuánto tiempo nos duró al país la preocupación? Un mes después ya nadie se acuerda, ahora la gente no quiere ni vacunarse contra estas patologías. No digo que no sean peligrosas, no digo que puedan tener problemas, pero si ustedes ven cuántos muertos tenemos por infartos, cuántos muertos tenemos por diabetes, cuántos muertos tenemos por una hipertensión mal controlada, cuántos muertos tenemos por accidente cerebrovascular o cuántas personas quedan gravemente discapacitadas por esto. Es devastador un paciente, una familia que hace un evento cerebrovascular y después la familia tiene que encargarse hasta de darle de comer, bañar y vestirle. Imagínense lo que eso cuesta a la familia, la pérdida económica que significa a una familia cuando puede haber sido una persona que todavía está en capacidad económica activa. Son verdaderas tragedias esto. Entonces yo creo que, sin despreocuparnos lo que está pasando en el mundo, es sumamente importante que ya tenemos una realidad devastadora en el país. Entonces, creo que es pertinente que hagamos un esfuerzo para, en conjunto, la familia, los pacientes, los centros que podemos hacer una evaluación óptima del riesgo que tiene no solo el paciente, sino la familia, para implementar ya medidas de mayor eficacia para atenuar cualquiera de estos eventos que pueden afectar a cualquiera de los que me oyen, a sus familias, y ustedes pueden hacer una evaluación rápida de qué enfermedades les acompaña a su familia y ver si hay estas patologías en sus familias. Tenemos que tomar medidas de prevención antes que los eventos se produzcan y eso va a ser quizás la mejor respuesta para una calidad de atención más efectiva para todos en cada una de nuestras familias donde hay un riesgo elevado. Y licenciada Carmita, su papel dentro de, yo me imagino que como enfermera, digamos, en la parte preventiva, ¿hay algún acompañamiento también a estos pacientes que acceden a este plan, que deciden tomar el plan? ¿Hay en términos de educación? Precisamente en eso estamos. Queremos dar a las personas la mayor información para que ellos aprendan a detectar cualquier tipo de problema en su salud que podría implicar que se compliquen las cosas. Entonces, yo creo que el seguimiento de enfermería está incluido en este tipo de planes que tenemos en AMCOR. Entonces, me parece que estaría completándose con este acompañamiento a nuestros queridos pacientes. Aquí en el tríptico que nos han traído, las especialidades estarían de cardiología, diabetología, nutrición, endocrinología, medicina deportiva y rehabilitación, medicina interna y laboratorio clínico, que serían las especialidades que cubrirían, ¿no es cierto?, en estos pacientes. Sí. Habría un especialista para cada una de estas, o sea, el paciente, digamos, o la familia que accede al plan pasaría por cada uno de estos médicos especializados en estas ramas. Sí, es así, necesario, por supuesto. En el primer control, digamos, en el primer chequeo para ver, o según la patología que presenta el paciente, ¿cómo actuarían? ¿Todos los pacientes serían evaluados por todas las especialidades o de acuerdo a cómo viene el paciente? Lo que pasa es que la primera evaluación nos va a decir cuál es el mapa clínico de este paciente. Entonces, si es un paciente diabético, entonces el especialista que va a comandar el manejo será el endocrinólogo o el diabetólogo. Si es un paciente cardiópata puro o un hipertenso, será el cardiólogo. Pero como todo está imbricado, entonces hay 6 consultas, entonces hay la opción de que haya 6 especialidades que puedan atender. Realmente eso no es el escenario habitual.
lógicamente el cardiólogo comanda y podemos hacer interconsultas muy puntuales para problemas puntuales. La cosa también que quería destacar con estas 6 consultas, que no sucede con los seguros, es decir, alguien tiene este paquete y este paciente o esta persona contrata esto y tiene 3 consultas, no necesita más, le sobran 3. Pero esto es transferible, o sea, un familiar, etcétera, puede transferirse sin ninguna complicación. Puede haber atenciones hasta completar las 6 atenciones que podrían ser beneficiados toda su familia que el miembro principal designe. Asimismo, hay 4 procedimientos grandes, que es un ecocardiograma, un holter de presión, o un holter de arritmia, o una prueba de esfuerzo o ergometría. Pero alguien a lo mejor no necesita las 4, necesita una de ellas. A lo mejor otro familiar necesita las otras. O a lo mejor estos pacientes necesitan todos solo ecocardiogramas. Entonces pueden usarse los 4 procedimientos o 4 veces un mismo procedimiento o 4 procedimientos en varios familiares del grupo de esta membresía. O sea que esto es muy versátil. No obstante, incluso si tienen un seguro contratado, nosotros entregamos los documentos o facturas de esa atención para que ellos puedan presentar también a su seguro. O sea que el beneficio también va ahí. Y hay un kit de laboratorio que suma $240, pero aquí como está reducido al 50%, o sea, es una inversión de $120, pero es lo que sería por $240. Este monto podría ser aprovechable no solo para un miembro, sino para varios. Si al final del año sobran procedimientos o sobran montos para laboratorio u otros, el paciente tiene hasta 6 meses después de la nueva renovación para seguir usando lo que quedó pendiente. O sea que el plan es que el paciente o la familia o sus allegados no pierdan esa inversión. Hemos visto que 6 consultas más o menos implicaría una vez cada 2 meses. Para una persona de alto riesgo, una evaluación cada 2 meses podría ser imprescindible, en caso de, pongamos, falla cardíaca, etcétera. A lo mejor más. Eso está de ver según el diagnóstico final, luego de una estratificación adecuada. Entonces, es un programa muy versátil. Los especialistas que están a las órdenes son medicina interna, endocrinología con diabetología como una subespecialidad. Tenemos los rehabilitadores, son médicos que hacen rehabilitación cardiovascular, medicina deportiva para rehabilitación, con una orientación en el área cardiovascular, cardiología clínica, cardiología de otras áreas dentro de las subespecialidades que tiene cardiología, como es el área de arritmias, el área de medicina cardiovascular nuclear y otras subespecialidades como es la ecocardiografía. Así que la versatilidad en las opciones que se vayan acomodando de acuerdo a las necesidades del paciente en estas áreas que son las primeras causas de muerte en el país y en el mundo, hacen que este centro pueda manejar más eficazmente todas estas entidades que están ocasionando alta mortalidad en el país, alta mortalidad y alta morbilidad. Así que es un escenario versátil de irnos ajustando a las realidades que vayamos encontrando. Tenemos 10 años o más ya de experiencia en el manejo en AMCOR y esto nos ha llevado a poder desarrollar. Este es probablemente aquí es un lugar donde existe la primera unidad de falla cardíaca en el país en la parte privada. Eso implica manejar estos pacientes de altísimo riesgo. A los 5 años de diagnóstico de estos pacientes, del 50% de estos pacientes han muerto si no hay una atención altamente eficaz, más mortal que muchos de tipos de cáncer que son altamente agresivos. Es decir, tenemos muchas opciones de trabajo, tenemos áreas para manejo pacientes críticos en unas áreas de especialidad que realmente es áreas críticas. Yo quisiera pedirle que detalle un poquito más acerca de la implicación, digamos, que tendría
la medicina deportiva y la rehabilitación, como para que quede claro, porque a ver, yo digo, yo soy un paciente y si tengo la presión alta o tengo diabetes incluso, entonces digo, bueno, sí me tienen que ver el corazón, tienen que ver que no tenga problemas hormonales, el tema de la nutrición y el laboratorio clínico evidentemente, pero ¿cuál es el papel de la medicina deportiva y rehabilitación que está dentro de estas especialidades? O sea, ¿en qué casos, cómo se, digamos, cuál sería la intención de esta especialidad en este paquete? El corazón es un músculo. Como tal, y como todo músculo, necesita ejercicio. Uno de los elementos claves en la rehabilitación cardiovascular es la rehabilitación física. La falla cardíaca, que son pacientes con un deterioro muy importante de la función cardíaca, se ha logrado mejorar mucho esa función. Entonces, el ejercicio para control de la presión, el ejercicio para el control de la diabetes con valores más controlables de su glicemia, el ejercicio en el paciente infartado es un elemento clave en su rehabilitación y en su mejoría clínica. Pero para esto tiene que ser gente experta. No podemos planificar. O sea, no es un tema de que se infartó, ya se recupera y váyase al gimnasio, no. Sino que necesita estar asesorado qué tipo de ejercicio tiene que hacer. No es lo mismo una rehabilitación a un paciente en falla cardíaca que a un paciente diabético o que a un paciente infartado. No es lo mismo. Son diferentes tipos de ejercicio y diferentes tipos de actividades que ellos tienen que desarrollar. Si ustedes ven cuál es el ejercicio que hacemos nosotros habitualmente en casa, salir a caminar, a lo mejor no sabemos ni a cuánto debe llegar su frecuencia máxima, cómo controlar su presión antes y después del ejercicio, cómo debe estar la dieta en estos pacientes, por eso hay el área de nutrición. Pero hoy por hoy ya la rehabilitación cardiovascular, la medicina deportiva en relación a esta rehabilitación son uno de los pilares fundamentales de la recuperación. Hace varias décadas un paciente infartado pasaba varias semanas en cama. Hoy, luego de las primeras horas de un infarto, los pacientes ya inician rehabilitación cardíaca. Entonces, obviamente, estos pacientes requieren un experto en estas áreas que sepan guiarle al paciente para una rehabilitación óptima y estará esta rehabilitación encadenada al tipo de diagnóstico. Entonces, un paciente diabético necesita una actividad física regular, permanente, que no se pierda la posibilidad de mayores controles de sus glicemias frente a una actividad física que ya nos puede estar ayudando. Vamos a hacer un paréntesis antes de seguir conversando para agradecer a quienes nos acompañan: Guido Fernando Grijalva, Marcia Yolanda Guzmán, Miriam Bustos. Tenemos aquí una pregunta que nos hace Marcia Guzmán. Nos dice: ¿qué parentesco puede ser beneficiario del plan? ¿Pueden ser allegados políticos los que puedan ser atendidos en el mismo, o sea, en el mismo plan? Puede ser hasta el vecino. Es el titular el que compra, el que decide a quién cede su consulta de las 6 que se ofrecen en el plan. Puede ser que queremos ayudarle a una persona allegada a la familia o conocida de la familia, pero para nosotros esas consultas ya fueron pagadas y canceladas. Ahí el titular va a decidir a quién le da o cede una consulta, porque eso ya está hecho. Nosotros no creemos que esto pueda solo circunscribirse al beneficiario principal. Entonces, tenemos esa posibilidad de ser transferible. Una de las primeras membresías que ya estamos trabajando, el miembro principal no se ha visto, y todo lo que se han visto son familiares. Entonces, hijos, su madre, etc. Este beneficio de que sea transferible hace que no tengamos limitaciones en eso. Será el miembro principal de este nuevo concepto quien decida a quién puede apoyar. Y eso va también a los exámenes de laboratorio, va también a los exámenes paraclínicos y clínicos. Entonces, es una propuesta muy flexible, muy abierta, a un costo que casi es el 50% menos
de lo que habitualmente se paga y probablemente un 70% menos de lo que se paga en centros privados de alto costo o probablemente más. Además que podrían recuperar su inversión si ellos son adscritos a un seguro y nosotros entregaremos también los respectivos documentos de atenciones para que puedan utilizarlos para descargo. Entonces es muy flexible y no habría limitación en quién va a atenderse. Muy bien, pues aquí les dejamos a nuestros amigos oyentes esta propuesta de salud que está orientada a hacer medicina preventiva y en el caso de pacientes que ya tienen, digamos que se han infartado o que tienen una enfermedad cardíaca avanzada, mantenerlos estables, mantenerlos con una buena calidad de vida, asesorarles para que se estén, digamos, gozando de un bienestar, ¿no? Que eso es lo que se está buscando desde esta propuesta. Aquí la licenciada Carmita nos va a leer los teléfonos para los que estén interesados. Nosotros también vamos a subir los contactos y todo en nuestro portal de Hoja de Ruta y en Facebook, para que quienes gusten de quienes nos han acompañado en este segmento, en este programa, pues puedan hacer todas las averiguaciones pertinentes y estén bien informados. ¿A dónde se pueden comunicar, licenciada? Muchas gracias a todos nuestros oyentes, pues es importante que ustedes sepan que los estamos esperando y que los beneficios realmente son muy convenientes. Entonces estamos en la calle El Tiempo, N39-122 y El Universo, tras del Colegio María Eufrasia. Los teléfonos son el 2260-479, 2251-633, 2265-34. También tenemos un correo electrónico, si lo pueden anotar, por favor, es amcor-medio-laboratorio@hotmail.com. Entonces los estamos esperando. La verdad que quisieran que lo aprovechen, la mayor parte de gente que nos han escuchado, si es posible lo transmitan y pues estamos aquí esperándolos con mucho afán y cariño, por supuesto, a nuestro trabajo, a la parte profesional, con excelentes profesionales. Gracias, Pauli. Muchas gracias a ustedes por darnos la primicia de este nuevo plan que realmente nos parece innovador. Y cabe recalcar que aquí los miembros del equipo de Hoja de Ruta vamos a ser los primeros beneficiados. Queremos agradecerles mucho por estar aquí, por seguir con Hoja de Ruta acompañándonos y no se olviden de Francesca, el puro café de Intag, un emprendimiento muy serio que también estamos apoyando desde aquí de Hoja de Ruta y nuevamente insistirle con este plan de salud de Amcor que tiene 3 tipos de membresías y que ustedes pueden llamar, informarse y escoger la que mejor se ajuste a sus presupuestos y necesidades. Seguimos en un ratito más con más Hoja de Ruta. Muchas gracias. Una buena noche a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado. Gracias.